Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos adentramos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que, como siempre, envíes a tu Iglesia una unción del Espíritu Santo. Derrama, Señor, el Santo Espíritu sobre toda la Iglesia que tú fundaste, para que, llenos de este poder de Dios, seamos fieles al mandato de predicar el Evangelio. Manda el poder del Espíritu Santo sobre mí y sobre todos los que escuchen este programa, para que, llenos de ti, Señor, puedan realmente entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te pedimos también que bendigas al Santo Padre Benedicto XVI, que bendigas sus planes, que bendigas todas sus propuestas, lo que piensa y lo que hace, que siempre le des boca de profeta y pies de enviado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jorge, bienvenido a ti y a todos los hermanos. ¿Cómo estás? Muy bien, Franco. En victoria, como dice Victoria, Rubén. Como dice Rubén. Fantástico. Ya todo el mundo dirá quién es Rubén. Ya un día explicaremos quién es Rubén. Estábamos con el tema de la nueva era. Terminamos la semana pasada todo lo referente a los componentes conocidos hasta hace un mes de la nueva era. Posiblemente que haya nuevos componentes. El otro día había con el televisor, que ahora no me acuerdo, y yo dije, vaya, mira, eso es otra cosa nueva de la nueva era. Y lo iba a anotar para mencionarlo aquí a los hermanos y se me pasó y ahora no me acuerdo qué cosa es, pero era algo totalmente nuevo que enseguida yo detecté que era nueva era. ¿Por qué lo detecté? Por lo que le he explicado anteriormente, porque eso que estaban proponiendo era algo que sustituía a Dios, el poder de Dios o la persona de Dios. No, ya me acuerdo, un un señor, un curandero, que iba a ir a México, lo están anunciando por todo México, que sana a la gente. Y el Señor se dijo que podía sanar a todos los enfermos del mundo entero. Lo que pasa es que yo no sé, por ese momento no podía, porque si lo hacía, una excusa esa, y estaba en un estadio en Guadalajara. Y lo estaban anunciando. Eso no era, porque entonces ahí no sana el Espíritu Santo, ahí sana el Señor ese. Claro. ¿Tú me entiendes? Todas estas cosas uno lo entiende. Pero ahora vamos a hablar la nueva era en conflicto con la fe cristiana, porque vimos los componentes de la nueva era. Vamos a ver ahora cuál es el conflicto de la nueva era con la fe en Cristo. Hablamos que en sí la nueva era no es una religión. Eso lo dejamos bien claro. No es una religión. Es, entre comillas, una espiritualidad. Se definen ellos. Pero toma idea de muchísimas religiones y la combinan todo, como les dijimos, en un caldo religioso, en un sancocho, en un ajiaco religioso. Y ahí es donde está el centro de la confusión. La nueva era nunca te va a decir que tienes que dejar de ser católico o que tienes que dejar de ser cristiano. Jamás te lo va a decir. Pero sí te va a decir que un buen católico puede aceptar tranquilamente lo que es propio de un hindú, de un budista, de un azteca, de un africano, lo que sea. O sea, no te va a decir que dejes, pero te va a decir que aceptes creencias ajenas a la fe que tú quieres, que tú tienes. Te quiere convencer, y eso ha sido el común denominador de toda la nueva era. Te quiere convencer que en el fondo todas las religiones son lo mismo. No lo hemos oído decir tantas veces. Bueno, pero de cierta forma creen en Dios. Claro. Que es lo mismo. Siempre dicen, ¿no? A final de cuentas, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Con la palabra que quieras. Exactamente. Y eso no es cierto. Porque el Dios de nosotros es excluyente. Y Jesucristo lo dijo bien claro. Que no recoge conmigo, desparrama. Y que no está conmigo, está contra mí. Y Cristo lo dijo. Hay un solo camino al Padre. Y ese soy yo. Él no dijo, hay varios caminos al Padre. No, dijo, hay un solo camino al Padre. Y yo soy el camino al Padre. Así que para los cristianos eso lo tenemos que tenerlo extremadamente claro. Pero el peligro que hemos hablado en todos estos días, lo vamos a puntualizar, estos grupos de la nueva era usan un lenguaje muy parecido al lenguaje de la fe. Y entonces la persona que lo oye dice, pero si están hablando de religión y de cosas cristianas, claro, de Cristo, de los arcángeles, de yo soy, de Elohim, todas estas cosas. Pero el asunto es que no quiere decir en ellos la misma cosa que quiere decir en nosotros. Es como si, si yo te dijera, le cogiera un poco de agua con azúcar y un poco de pintura prieta y dijera Coca-Cola, esto es Coca-Cola. Dirá que yo le puse Coca-Cola, pero eso no sabe a Coca-Cola ni huele como a Coca-Cola, lo que entonces no es Coca-Cola, aunque yo diga que lo es. Claro. Esto es lo que pasa con esta gente. Por ejemplo, dicen Dios.
¿no? Y cuando dicen Dios, tú dices, bueno, yo también creo en Dios, pero no piensan en Dios creador, no piensan en Dios Padre como nosotros. Piensan o creen en un Dios impersonal y cósmico, un Dios que a la larga es energía, que ni piensa, ni conoce, ni ama. ¿Tú me entiendes? Dicen Cristo, y tú dices, wow, mira, ellos creen en Jesucristo, y no piensan en Jesucristo, único Señor y Salvador, sino ellos piensan que Cristo es cualquiera persona que llega a convencerse que eres Dios. Como el del Doral. Como el del Doral, eso es nueva era. Diste en el clavo, vamos a llegar ahí. Dicen espiritualidad. Entonces ya piensas en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en la oración de contemplación, pero no piensan, cuando dicen espiritualidad, no piensan en una relación de amistad con Dios a través de la oración como definió Santa Teresa. Y si no, ejercicios de concentración o de hipnosis. Como hijos de Dios, tenemos que fijarnos mucho en el sentido de las palabras que se usan para juzgar. Y tienes que estar muy claro si las utilizan de acuerdo a lo que tu fe quiere significar con esa palabra. Por eso vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué dice la nueva era? Que fue el primer concepto que vimos. ¿Qué dice la nueva era de Dios? La nueva era habla muchísimo de Dios, pero como dijimos, no es Dios el Padre que se reveló a través de Jesucristo. La nueva era dice, no hay que entender a Dios como una persona, sino como una fuerza o una energía que es la vida del universo. Créeme, eso es lo que cree la nueva era de Dios, una energía. Y tú ves que todas las películas de Hollywood, estas últimas exposiciones de moda, llaman a Dios energía. Energía, sí. La energía. Y todo el mundo habla, ¡ay, qué vibración más buena, qué energía más buena en boca de todos estos artistas con la cabeza hueca y la lengua larga! Cualquier alusión a cualquier artista es pura coincidencia. Sí. Porque hay muchísima gente que se le parece. Vimos que eso es lo que ellos dicen que es Dios. Pero Cristo nos muestra y nos revela un Dios que no es energía, un Dios que es Padre. Claro. Y no solo que es Padre, que nos ama a cada uno de nosotros porque nos conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Porque nos creó, no porque es que simplemente salimos por salir. No, es como cuando tú conoces a tus 3 hijos por su nombre. A ti no se te escapa un muchacho ajeno con otro porque tú sabes quiénes son tus hijos. Los conoces y los conoces por nombre propio y sabes las características de cada uno, las virtudes y los defectos de cada uno. Así Dios nos conoce a cada uno de nosotros porque somos hijos de Él y salimos de Él. Claro. No es una fuerza, no en la fe, no en la fe cristiana. La persona humana es imagen y semejanza de ese Dios que también se revela como persona. O sea, Dios es espíritu y nosotros somos imagen de Dios, pero Dios también es imagen nuestra porque es persona. En cuanto a ser persona, ¿no? No es una fuerza, no es un Dios impersonal. Es una, cuando decimos persona, es este concepto griego que se aplica a un ser que razona, que piensa, que procesa emociones, que procesa datos y que puede tener una comunicación coherente con el resto del universo. Eso es lo que es cuando decimos persona. No voy a pensar que decimos que Dios es una persona que piense que es como tú y como yo. Decimos que es persona porque es capaz de amar, es capaz de conocer, es capaz de analizar, es capaz de procesar. Por eso, vimos que no tiene absolutamente nada que ver estos dos conceptos. La nueva era dice, Dios es todo y todo es Dios. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo hablamos que dijimos eso? Que Dios es todo y todo. El panteísmo. De Dios. Parte también es panteísmo, pero también era monismo. El monismo, sí. Que el panteísmo es monismo. Eso lo explicamos al principio. O sea, que hablan de un Dios que es todo y que todo es Dios. Para la nueva era, el universo es un ser divino que se manifiesta de muchas formas. El viento, las estrellas, el águila, una lombriz, todo comparte la divinidad del Dios cósmico. Y ahí viene la tontería de la madre tierra. Y la tierra no es mi madre, la tierra es mi hermana. Según dice San Francisco, hermana Sol, hermana Luna, porque son parte de la misma creación. Eso es lo que dice la nueva era. Todo es Dios y Dios es todo. Si Dios es una persona, como Cristo nos enseñó, quiere decir que es alguien distinto de las cosas creadas. Si Dios es persona y es Padre, quiere decir que es totalmente distinto porque tú eres persona y tú no tienes nada que ver con una mata, ni con una roca. Si Dios es persona, Dios... Y Cristo nos enseñó que es persona porque es Padre. Es distinto totalmente de las cosas creadas. Él no es la naturaleza. Él es el creador. Él es el que hizo la naturaleza. Es el que ha hecho todo con sus manos, de donde sale todo lo que existe. Pero no se confunde con ninguna cosa que agrada, por grande o hermosa que
que sea. La nueva era quiere regresarnos a creencias de las antiguas religiones, donde se adoraba a la luna, al sol, a las estrellas, a los volcanes, al trueno. A eso es lo que quiere llegar confundiéndolo todas esas cosas con dioses. Eso es totalmente reñido con la fe. Somos imagen de Dios, pero yo no soy Dios. La naturaleza es criatura de Dios, pero la naturaleza no es Dios. El universo es hechura de Dios, pero no es Dios. Dios es un ser totalmente diferente de todas esas cosas. La nueva era dice, el Dios de los cristianos es el mismo Dios de todas las demás religiones. En el fondo, las diversas religiones no son más que caminos de iluminación igualmente verdaderos que nos llevan a disolvernos en la fuerza cósmica después de esta vida, como una gota de agua se pierde en el mar. Ese es el concepto de la nueva era, que lo explicamos ya, que eso es el fin de todo. Claro. Tanta meditación y tanto respirar y mirarte el ombligo para la larga volverte nada. Sí, porque no lleva nada y no llega a nada. Dime tú, un vaso de agua que tienes en el mar, ¿a qué llega? A nada. A nada. Se mezcla con todo ese nada. Exactamente. Nosotros lo hablamos, proclamamos, hay un solo Dios. No hay muchos dioses, Padre de todos. Y los hombres la iglesia dice, los hombres tienen necesidad de Dios, porque fuimos creados por Dios. O sea que todo hombre, porque el hombre dañado por el pecado, todo hombre, por eso que todo hombre cuando no conoce un Dios se lo crea, porque tiene necesidad de Dios, porque fuimos creados en Dios, lo que el pecado nos separó de Dios. Pero que el hombre que no conoce a Dios tienda a buscar a Dios por cualquier camino, no quiere decir que cuando se revele el verdadero Dios tú lo rechaces y busques otro camino. Pero eso fue lo que pasó con todas las religiones antiguas. Exactamente. ¿No? O sea, comenzando por los griegos, pasando por los indios de Norteamérica. Exactamente. Ellos creaban nosotros un Dios. Creemos que esos fueron intentos de ellos de llegar a Dios porque no se le había revelado a la plenitud de la verdad. Pero a la vez que se les revela la plenitud de la verdad, estas religiones son religiones vacías y religiones vanas. Justamente por eso es que desaparecieron. Exactamente. Es como que cuando aquí en la Florida no había carreteras de vía rápida, no había expressway. Tú para ir, qué sé yo, a Hialeah o para ir a North Miami te metías medio día dando vueltas. Ahora expressway llegas en 10 minutos. ¿Para qué tú vas a usar el camino de abajo? Que te metes una pila de hora cuando puedes llegar en minutos usando la vía rápida. Claro. Las religiones, puede ser que ellos lo hicieran como intento de búsqueda de Dios, pero todas no son iguales, porque no todas ha revelado Dios como se reveló en el cristianismo a través de Jesucristo. Las religiones de los hombres serán más o menos verdaderas y buenas en cuanto se acerquen más a Jesucristo. Por supuesto, entre un protestante y un hindú, el protestante está mucho más cerca de nosotros, claro, porque cree en Jesucristo. Ahora, entre un azteca y un budista, pues no, como que no hay mucha diferencia entre ellos dos para nosotros, porque ninguno de los dos cree en el mismo Dios que creo. Y como lo dijo Jesús muy claro en San Juan 14:6, nadie va al Padre sino por mí. Esas palabras son definitorias. Y Juan 14:8, cuando dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es totalmente definitorio. O sea que vemos con que ellos hablan de Dios, no es el Dios de nosotros el que ellos hablan. Como ellos hablan de muchos caminos de llegar a Dios, no hay muchos caminos para llegar a Dios. A menos si tú eres cristiano y crees en Cristo, Cristo lo dijo, yo soy el único camino para llegar al Padre. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni Shango. Hay un solo camino para llegar al Padre y ese se llama Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice la nueva era sobre la iglesia. La nueva era, una de las cosas principales de que se alimenta la nueva era es la astrología. Y eso lo vemos por la cantidad de astrólogos que tenemos en todos los canales de televisión y radio hablando disparates y todos dan diferentes predicciones el mismo día para los diferentes signos. Así es. Y nadie se da cuenta de eso. En cuanto uno se equivoca en algo de la Biblia, enseguida te reclaman. Pero estos se equivocan o dicen cosas aquí distintas. Aquí nunca se me olvidó una vez, un atorrante que había aquí en Miami dijo que iba a descender los extraterrestres ahí en el Tropical Park, en la colina del Tropical Park. ¿Tú estabas aquí en Miami cuando eso? No estaba. Y sí, para allá se fueron miles de gente con túnicas blancas a esperar los extraterrestres. Por supuesto, los extraterrestres nunca llegaron. Ninguna estación de televisión, ningún noticiero criticó ese desastre. Si llega a ser el Papa quien lo dice, que va a venir Santa Teresita y no viene, se hubieran estado riendo y criticando 100 años. Ni un solo canal de televisión publicó el chasco de que toda esa pila de gente esperando a los extraterrestres que jamás aparecieron por ningún lado. Bueno.
Pero la astrología es una forma bastante complicada de adivinación. Es de, como todos sabemos, es decir, saber lo que va a suceder en el futuro gracias a algún signo que está en presente. El astrólogo asigna movimiento de las estrellas y los planetas, significados, resumiendo, la fe de esta gente es saber, una de las partes fundamentales de la fe es saber qué va a suceder en el futuro. No es adorar a ese Dios. Fíjate que la nueva era no promueve adoración al Dios en que ellos creen. Uh-huh. Ellos promueven rituales para manipular a Dios. Uh-huh. Pero no adoran ni le dan culto a Dios. Todo lo que ellos hacen no es para Dios, es para yo ver que recibo de ese Dios que yo puedo manipular para que me dé o para que me consiga. O sea que tampoco le tienen respeto. Tampoco. Por eso no tiene nada que ver con la iglesia, porque el principio fundamental de la iglesia es la adoración uh-huh. y el culto de adoración y de alabanza al único Dios Dios vivo. Tenemos verdaderamente que acordarnos de todas las promesas de Jesús que contradicen la nueva era. Hemos visto que todas estas religiones que ellos están queriendo revivir ahora, todas se han muerto hace siglos. Uh-huh. Están queriendo revivir el zoroastratismo. Hasta el otro día me enteré yo con un culto a la diosa Venus, pues yo no sé dónde esa doña se había muerto, hacía como 2000 años. Y verdaderamente, los cristianos, no podemos olvidar nunca la promesa de Jesucristo cuando le dijo a la iglesia: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. En Mateo 28:20. Y hemos visto que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros escándalos, a pesar de nuestros problemas en 2000 años, Jesucristo ha permanecido fiel uh-huh. a nosotros. Cuando casi todas las demás religiones han desaparecido. ¿Qué dice la nueva era del hombre? Muchas son las enseñanzas equivocadas de la nueva era sobre el hombre. Aquí vamos a ver solamente dos de las más extrañas. La nueva era, como dijimos, cree que Dios es todo, ¿te acuerdas lo dijimos? Y todo es Dios. También el hombre es una manifestación única de ese Dios. Por lo tanto, el hombre también es Dios. Uh-huh. Y eso es una de las cosas principales de la nueva era. La nueva era dice que el hombre no debe buscar a ningún Dios fuera del Dios que él es. Por eso, ojo, tú ves que la nueva era te dice que busques el Dios interior. Uh-huh. Pero cuando dice que busques el Dios interior, no es como nosotros que nos recogemos en oración para encontrarnos con Dios que habita en mi corazón. No, es que el Dios interior es Dios que eres tú mismo. Y ahí se puede gente confundir. Cuando decimos, entra dentro de ti, como decía Santa Teresa, para que conozcas a Dios. Sí, yo entro dentro de mí para conocer al Dios que existe fuera de mí. Claro. Y que me viene a morar a mí por la comunión, por la unción del Espíritu Santo. Pero ellos no. Ellos cuando dicen, busca a tu Dios interior, es el Dios que eres tú mismo. Si te recuerdas, la primera mentira que le dijo Satanás. Serán como dioses. Serán como dioses. Serán como dioses. Así que el hombre es el creador de su mundo. Mira eso qué interesante. Y ahí viene el gran problema de la nueva era. La nueva era deja al hombre totalmente solo frente al universo. Porque si Dios es una fuerza que no entiende nada, y si tú eres Dios, tú estás totalmente solo frente a todo el universo. ¿A quién recurrimos? A nadie. Una soledad increíble. Uh-huh. Una soledad terrible. Así que hace a creer al hombre que si eres Dios, todo lo que tú defines que es bueno, que es malo, pues eso es lo que es. Sin contar si afecta a otra persona. Por eso la nueva era, todo está, que te dice, tú haces lo que te haga sentirte bien porque uh-huh. tú eres Dios. Claro, eso es un, bueno, al margen de que es egoísmo. Que es la segunda mentira de Satanás en el Edén. Podrás conocer la diferencia entre el bien y el mal. El hombre solo ha de descubrir los poderes secretos de su mente para darse cuenta que todo lo puede. Ahí vienen toda esta pila de maestros que te enseñan que con la mente conceptuales me haces millonarios y con la mente, pero esto y con la mente sustituyen la providencia de Dios uh-huh. con la mente tuya. Casi todos los programas y las terapias de la nueva era tienen ese fin, hacer pensar que tú eres un Dios y que como tú eres un Dios, todo, absolutamente todo lo puedes. Una fe totalmente errada y opuesta a la fe cristiana, donde nosotros dependemos de la providencia y de la misericordia de
de Dios. Claro. Y lo que puedo yo lo hago con Dios. Y lo que hago yo lo hago porque Dios me da la capacidad para yo hacerlo, porque yo no soy Dios, yo dependo de Dios. Dios es el que me dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando Dios me dice lo que es bueno y lo que es malo, me enseña el camino para cuando yo hago lo que es bueno, no herir a otra persona con lo que yo creo que es bueno para mí y puede ser malo para otro. La fe cristiana, Jorge, lo que estábamos hablando, al contrario, reconoce el hombre por lo que el hombre es. Una criatura limitada y una criatura mortal que ha recibido la vida. Porque esto es maravilla. Como Dios, yo soy Dios, pero en el momento que me da un ataque al corazón me muero. ¿Y qué pasó con Dios? Claro. Y el dichoso Maradona, que era Dios, y mira qué pasó con el Dios Maradona, perdió el mundial. Apenas se enfrentó con un equipo fuerte. Perdió el mundial y para cómo se fue insultando, valiente Dios, los que adoran a ese Dios. Gracias a Dios que yo adoro a Jesucristo, que cada vez que da una patada a una pelota, pone un gol. Pero hace lo que la nueva era promete, no es más que la misma falsa promesa que costó el paraíso a nuestros padres. Eso es lo que acabamos de hablar. Con lo que misma mentira que empezó, está terminando. Es como un círculo que se cierra. La consecuencia de la visión del hombre de la nueva era es que cada uno se hace dueño absoluto de su propia realidad. No hay ninguna verdad objetiva fuera de tú, fuera de mí, fuera del individuo. No hay ninguna verdad objetiva. La verdad se crea para cada cual. O sea, no hay una verdad absoluta. Tú tienes una verdad, yo tengo otra verdad, fulanita tiene otra verdad. Eso es lo que se basa, lo que hablamos la semana pasada, del señor Ron Hubbard, el fundador de la dianética, de la cientología, cuando dijo, algo es verdad si es verdad para ti. Esa es la esencia de la nueva era. Algo es verdad si para ti es verdad. Sabemos que eso es una invitación al error. Claro. Eso es una invitación al error, porque cuántas cosas puedo pensar yo que no son verdad. Primeramente que la verdad es una sola. Exactamente. O sea, no pueden haber dos verdades. La verdad es que esto que tengo delante de mí es un micrófono. Esto no puede ser un televisor, esto es un micrófono. Es verdaderamente, este señor lo resumió de una forma que no lo entienda porque está sordo y ciego. Si esto lo aplicamos al comportamiento humano, se acaba rápidamente el concepto del bien y del mal. Porque tú puedes pensar que una cosa mala es una verdad. Claro. Y como tú lo crees, lo vives. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando vemos el caso del aborto. Dicen, no, es bueno para la mujer porque la mujer puede decidir. Y las bodas homosexuales, como ahora lo han aprobado en la Argentina. Así es. Que Dios tenga misericordia de todos estos países cristianos que se están alejando cada vez más de Cristo. Y después viene la pregunta de los mismos impíos que echan a Dios a puntapié del país. Después cuando vienen las catástrofes, ¿dónde estaba Dios? Y la Señores, respuesta es que no estaba. Dios no estaba. Ustedes los están echando a puntapié. Y al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Parecería absurdo de que el hombre pudiera sentirse dueño absoluto del mundo que existió millones de años antes que él. Eso es totalmente... ¿Dónde? Esa pregunta de Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando creé la luna? Tú no estabas. Entonces, ¿qué clase de Dios puede ser? Vaya, Job era de la nueva era. Pues. ¿Quién quita? Habría que preguntarle, como dice San Pablo, ¿por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En 1 Corintios 4:7. Verdaderamente. Pero la nueva era se empeña en exaltar al hombre a un rango que sencillamente no tiene ni le pertenece. Y de ahí viene, tú vas a ver que la gente que se está metida en nueva era se pasa la vida entera en una depresión perenne. Y mientras más ritos hace, y mientras más incienso quema, y mientras más baños se da de yo no sé qué, no sale de uno pensar en otra porque vive en una depresión tremenda. Lo que pasa es que nunca pueden encontrar nada. Nunca. Porque a la larga están ellos mismos solos. Claro. Nosotros cuando tenemos necesidad de algo o tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es ir al Santísimo. Exactamente. Y ahí tienes un Dios que te escucha. Pero tienes una frustración, ¿a quién se la vas a decir? ¿A ti mismo que eres Dios? Jorge, la nueva era es una receta segura para la insatisfacción y para la frustración. Pero esto es tanta gente frustrada
y están tanta gente insatisfecha en el mundo que tú y yo conocemos. Y tomando pastillas para calmarse, mira para Hollywood, poder relajarse, mira para poder Hollywood, dormir. mira Hollywood, es la capital de las pastillas para todo y se mueren jóvenes. En el medio de la fama se mueren porque por dentro están vacíos, porque a esto lo lleva este tipo. Y Hollywood es la capital, es el Vaticano de la nueva era. De eso no tengas la menor de las dudas. De nuevo, terminando este programa, el punto de referencia para el creyente no es el hombre. El punto de referencia para el creyente es el hombre perfecto, Jesucristo. No hay nada más. Jesús, que respeta la libertad de amigos y de enemigos. Jesús, que nunca permitió y dejó bien claro confusiones entre el bien y el mal. Jesucristo condenaba el pecado y reconocía las buenas acciones. Jesucristo señalaba la verdad independiente y superior a que estamos llamados, no a caprichos y sueños. Ese es el punto que totalmente nos contradice con la nueva era. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca y les dé de su paz. Amén.